momento vamos a tener mensaje con nuestro pastor William. Bienvenido, pastor. Gracias. Bueno, mi nombre es Williams con S y mi apellido es Sanduesa. El segundo apellido es Medina. Lo que pasa es que en Estados Unidos te cambian las cosas, el apellido, hasta el nombre, ¿no? Entonces yo no creo que sea confusión de ustedes, sino que a veces en la tarjeta que uno le dan, todo ponen al revés. Ya no te llamas Patricio, sino Patrick. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con la palabra, ¿sí? Querido Señor, en este momento de coinonía entre hermanos, queremos disfrutar del alimento espiritual. Queremos elevarnos al cielo, que a la hora de leer tu palabra, nosotros podamos respirar un espacio de cielo, que en medio de los problemas y las dificultades que la vida nos pone, más allá de toda esta tormenta, podamos mirar a cielo abierto, entender tu corazón y cómo tú comunicas tu mensaje a los hombres. Que tu palabra nos conforte, que tu palabra nos dé ánimo, aliento. Si alguna persona está necesitada de tu gracia, de tu perdón, está viviendo un conflicto en su vida, que este sea el tiempo, el momento para que se encuentre contigo y pueda respirar. Señor, acompáñanos. Invitamos a tu Espíritu, el que está en nuestros corazones, que Él sea el que nos ayude a entender la porción de la Biblia que ha sido señalada para estudiar ahora. Bendícenos, Señor, y bendecimos tu nombre también, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aplauso para el Señor. Sit down, please. Estos días alguien me insertó, hace mucho tiempo que no debatía, y me insertó a una página donde había muchas personas que estaban discutiendo sobre el siguiente tema: la justicia de Dios. Ese era el tema que se estaba abordando. Por la forma de hablar me di cuenta que eran personas de diferentes partes de Latinoamérica, no por el acento. No, en Latinoamérica, aunque hablamos el español, pero el acento de cada pueblo, de cada país es diferente. Había también un tal apóstol que también estaba allí metido. Sí, entonces cuando me presentaron a mí, le digo yo no soy apóstol, yo me llamo William. Sí, pero el tema que a mí me llamó la atención, que estaban discutiendo, era la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Para qué sirve la justicia de Dios? Ese es el tema. Había otro hermano que habló que más importante no era la justicia de Dios, sino la justicia humana, ¿no? Cuando él decía de la justicia humana, hablaba que el resumen de todo es que tú lo que tienes que es obedecer, eso es lo que importa. No importa tanto la justicia de Dios. Yo le pregunté, ¿y por qué no importa? No, porque ya lo conocen. Como ya lo conocen, el tema que la iglesia necesita es que se hable más de la justicia humana, es decir, de la adoración, de las obras y de tu conducta, que ese es el tema que hay que hablar, que eso necesita la iglesia con urgencia. Le digo, pero eso yo es lo que vengo escuchando de años. Lo que de años vengo escuchando en las iglesias es la justicia humana. ¿Cuánto le debes a Dios? ¿Cómo debes trabajar? ¿Cuán bueno debes ser? ¿Cuán santo debes ser? Y usted ya conoce, cuando va a una iglesia usted se da la idea, no, ahí me van a enseñar cómo ser bueno, cómo ser santo, cómo ser buen diezmador, cómo ser una mejor persona. Esa es la justicia humana. ¿Pero qué con la justicia divina? ¿Por qué no hablamos de la justicia divina? Porque no la entendemos. O sea, no hemos llegado a entender qué significa la justicia de Dios. Y con ayuda del Espíritu Santo esta mañana voy a hablarles acerca de la justicia divina. Te voy a hablar de la justicia humana, sí, para que entiendas qué cosa es. Pero creo que la revelación de Dios en su palabra es que Él quiere que conozcamos quién es Él. No tanto quiénes somos nosotros, porque nosotros somos pecadores.
O sea, la revelación de esta palabra llamada Biblia, que la levanto aquí, esta Biblia nos revela quién es Dios. Esta Biblia es una presentación de Dios. No es una presentación de ti. No habla de ti. Esta Biblia habla de Dios. Por eso se llama palabra de Dios, porque esta Biblia nos presenta a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Entiende? ¿Qué requiere de nosotros? Entonces la Biblia es un libro que habla de Dios. Yo les dije que en griego es teología. ¿Se acuerdan? ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Y la Biblia revela a Dios, presenta a Dios. Si bien es cierto, habla del hombre, pero habla más bien en términos de que el hombre es pecador y que no hay justo ni aún uno. Pero exalta a la Biblia, exalta a Dios, Dios sobre todo. Entonces hoy vamos a estudiar la justicia de Dios. Pero pastor, ¿por qué no habla de la justicia humana? Usted puede decir, ¿por qué no habla de la justicia humana? Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Isaías 64:6, la primera cita, Isaías 64:6. ¿Por qué no hablo de la justicia humana? Isaías 64:6. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Isaías 64:6. Vamos a la Biblia, abramos nuestras Biblias, hermano. El primer pasaje bíblico, Isaías 64:6. Antes de ir al tema central, quiero que usted entienda qué pasa con la justicia humana. Isaías 64:6. En el Antiguo Testamento, es un pasaje que usted seguramente ha leído, alguna vez se ha topado con el pasaje. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Me incluyo también, porque cuando dice todos nosotros, está hablando de todos los seres humanos. Estamos incluidos ahí. ¿Qué cosas somos? Primero dice como suciedad. Delante de Dios nosotros somos como suciedad. No, pastor, yo soy limpio. Bueno, la Biblia dice que tú eres sucio. Somos como suciedad. Dígame que no. Observemos un poco su conciencia. ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Hay orgullo? Entonces es como suciedad. ¿Tiene malos pensamientos? Entonces es como suciedad. La Biblia tiene razón. Todos nosotros somos como suciedad. Algo más. Y nuestras obras, por más buenas que sean, la Biblia dice que son como trapo de inmundicia. ¿Y sabes qué es un trapo de inmundicia? De acuerdo a Isaías, el trapo de inmundicia era lo que se ponían las mujeres en su época de menstruación, ¿no? En esa época no habían nosotras, ¿sí? Ese tipo de cosas no se inventaba todavía, así que las mujeres usaban en su época de menstruación un harapo, trapo. Y cuando se mezclaba, se contaminaba, el salmista o el profeta Isaías está diciendo que así son nuestras mejores obras. Por eso, ¿por qué te puedo hablar de mí? Tú no vas a encontrar virtud en mí, porque yo soy como trapo de ¿qué? Cuando nosotros no tengamos claro esta verdad, nos vamos a creer mejores que el otro. ¿Entiendes? Siempre nos compararemos y pensaremos que somos mejores que el otro. Pero no, nosotros no somos mejores que nadie. Delante de la presencia de Dios, nadie de ustedes puede decir que es más santo que el otro, porque Dios nos mira tal como somos, como trapo de inmundicia. Somos como suciedad. Esa es la verdad. ¿Qué te puedo hablar entonces de mí? Lo que sí te puedo hablar es de Él. Aplauso para el Señor. Hay dos cosas que tienes que saber sobre la justicia de Dios. Una, que la Biblia lo declara, es que inherentemente Él es justo. No sé si entiendes esta palabra. Inherentemente, es decir, en esencia, Él es justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que inherentemente su esencia, su naturaleza de Dios
es justo. No es que Dios tiene una justicia relativa, poco a poco. El hombre tiene una justicia relativa, que hoy se porta bien y mañana se porta mal. Es inconsecuente este comportamiento del ser humano. No, Dios en su esencia, en su naturaleza es justo. Nosotros no podemos estar en ese nivel, no estamos en ese nivel, por más años que tengas en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes el pecado, tu naturaleza es iniquidad, pero la naturaleza de Dios es justa. En esencia, uno de sus atributos es que es justo. Amén. Creo que eso sí sabemos, que Dios es justo en su esencia, en su naturaleza. Es parte de Él, ser justo, ser bueno, ser santo. Ese es su ser, su esencia. Dios es así. No hay reveses en Él. Pero hay otra manera también de presentar la justicia de Dios. Y es la siguiente, la segunda. Es el acto de Dios manifestado en la historia. O sea, la justicia de Dios también, aparte que es algo inherente en Él, también es un acto divino que se manifestó en la historia. Y de esa justicia te voy a hablar. De la justicia que Dios ha revelado y ha manifestado en el espacio, en el tiempo, en la historia. La justicia de Dios, si tú quieres conocerla, digamos, en cuestiones prácticas, la vamos a conocer en la historia. En la historia hay un acto de Dios que manifiesta su justicia y que todos sus juicios son verdaderos y justos. ¿Entiende? Hay un acto, solo hay un acto en toda la historia de la Biblia que es digno de resaltar, es digno de hablar, y es aquel acto en el cual Dios manifiesta su justicia en la tierra. No la manifiesta en el cielo, la manifestó ¿dónde? En la tierra. Estamos hablando del acto, no estoy hablando de su esencia. Ya sabemos que Dios en esencia es justo, pero hay un acto que a mí me maravilla, por lo cual yo escribo muchos libros, y es porque me he enamorado de ese Dios que participó en la historia. ¿Entiende? Que entró en la historia de la tierra y hizo un acto que nadie más lo hará ni lo ha hecho. Un acto que, pues, si hubiera miles de mundos, ese solo acto de Dios que hizo serviría para salvar a todos esos miles de mundos. ¿Entiende? Porque es suficiente y es eficiente ese acto de Dios. Así que vamos al corazón del tema de esta mañana, después de todo este preámbulo. Vamos a Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Romanos escribió el apóstol Pablo. Romanos ha sido el libro que ha llevado a los grandes movimientos de reforma a través de la historia. Escúchame lo que te estoy diciendo, hermano, hermana. El libro de Romanos es el libro que ha llevado al despertar a la iglesia. Si usted está frío espiritualmente, le recomiendo que lea Romanos. Si usted está pasando por una crisis espiritual, lea Romanos. Si usted está tibio, lea Romanos. Si usted no entiende las cosas de Dios, lea Romanos. Romanos tiene poder. Romanos es un libro que cambia la mentalidad de la persona y la lleva al mismo cielo. Romanos en la historia ha contribuido en que la iglesia despierte cuando ha estado dormida. Yo te voy a explicar más adelante esto. Voy a leer. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Es la lectura. Ahora nos falta entender, porque es fácil leer, ahora, pero ¿qué quiere decir todo lo que hemos leído? Primero, el apóstol dice que él no se avergüenza ¿de qué? Él no se avergüenza del evangelio. ¿Saben? Les confieso una cosa, yo me avergüenzo de mi vida. Pero de algo que no me es permitido avergonzarme hasta me puedo avergonzar de mi iglesia. Porque en ocasiones he visto que la iglesia hasta se pelea. Hay hermanos que han terminado dándose golpes en la iglesia. No en esta iglesia, en otras, ¿no? ¿Entiende? A veces me avergüenzo de la iglesia. Quizás me avergüence de my country. Sí. Hay cuestiones en las cuales yo personalmente me avergüenzo.
Y prefiero no mencionar ni hablar. Pero algo que no me puedo avergonzar, ¿de qué es? Del Evangelio. Eso decía Pablo. Pablo está diciendo que él no tiene vergüenza del Evangelio. Podemos tener vergüenza de cualquier cosa, pero menos de qué? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No siento vergüenza por el Evangelio. ¿Y por qué Pablo escribió esto? ¿Qué le llevó a pensar en que no había que tener vergüenza del Evangelio? Porque hay gente que tiene vergüenza. Uno de ellos es Nicodemo. Escogió las horas más oscuras de la noche. Usted se acuerda de este hombre príncipe de Israel para encontrarse con Jesús. Pero yo no me voy a sentir vergüenza ¿de qué? Del Evangelio. Pablo lo va a decir ¿por qué? Porque es poder de Dios. ¿No escucharon? ¿Qué dije? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No sé si usted está entendiendo esa tónica. El Evangelio contiene el poder de Dios. O sea, no es cualquier cosa el Evangelio. El Evangelio tiene algo que no tiene nada de lo que el hombre ha podido producir, ni siquiera la inteligencia artificial. El Evangelio que tiene poder de Dios. Y sí que es cierto. El mismo que escribe esta carta, ¿cómo se llamaba? Pablo. Aquellos que conocemos su vida. Era un hombre que odiaba el cristianismo. No solo lo odiaba, sino que se había propuesto exterminar al cristianismo. Pablo o Saulo de Tarso quería acabar con el cristianismo. Él detestaba, él odiaba, él asolaba a la iglesia, él la perseguía. Él era el enemigo más acérrimo que yo puedo encontrar en la Biblia de los judíos hacia el Evangelio. ¿Y cómo puede ser que un hombre que detestaba, odiaba, encarcelaba a las mujeres y asesinó a uno de los diáconos de la iglesia es uno de los grandes expositores y paladines del Evangelio? La razón es que el Evangelio que tiene poder de Dios, que puede levantar al hombre más desgraciado, más miserable de la tierra. El Evangelio tiene poder ¿para qué? Para salvarlo. Pues Pablo dice, ¿no me avergüenzo? ¿Porque es poder? No, pastor, yo no creo que sea poder de Dios. En la cruz del Calvario hubieron 3 personas, 2 ladrones, uno a la derecha y a la izquierda. Eran ladrones, pero en el medio había uno que era justo. Había vivido la vida más santa en la tierra que ningún humano haya podido vivir. Se llamaba ni Adán, ni Noé el borracho, ni David el adúltero había podido vivir esa vida. Solo la vivió ¿quién? Y estaba sufriendo y muriendo por pecados que él no había cometido. Él era inocente. En esa hora crucial aparece uno de los ladrones, mira a la cruz, mira al hombre del medio y le dice estas palabras: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dice en el paraíso, acuérdate de mí cuando estés, póngase bien el acento, en tu reino. Y el hombre del medio, que se llama Jesús, le dijo, de cierto, que quiere decir amén, amén, que quiere decir que esa verdad será una verdad por siempre y para siempre. Esa es la palabra amén, amén. Entonces le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Si Dios le dio, si Jesús le dio el cielo, el paraíso a un miserable ladrón, Él es capaz también de darte a ti el paraíso, porque la cruz tiene el poder de salvar a las personas, porque la cruz libra, porque la cruz tiene el poder de salvar. Algunos dicen, el Espíritu tiene poder de Dios. Yo sé que el Espíritu tiene poder de Dios, pero Pablo habla de la cruz, porque el poder de Dios para salvación no se encuentra en el Espíritu, sino se encuentra ¿dónde? En la cruz. No le creo, pastor, dirá usted.
Vamos a Corintios, solamente a mí no me gusta salirme del texto que estoy leyendo, pero vamos a tomarnos esa libertad, ¿ok? Solamente porque esto tiene relación con el texto que le voy a leer, para que usted sepa cuál es el poder de Dios. ¿Es el Espíritu Santo? ¿O qué? ¿Cuál es el poder de Dios que salva? 1 Corintios 1:18, por favor, hermanos. Rápidamente a 1 Corintios 1:18. Vamos a leerlo despacito, detenidamente. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice el pasaje? Es poder de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? ¿En el Espíritu Santo o en la cruz? La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Cuánto es 2 más 2? No pasa nada. Saber que 2 más 2 no pasa nada, pero entender la cruz te lleva al mismo paraíso. Entender la cruz te da la seguridad de la salvación. Entonces, hermanos, el evangelio es poder. Mira, escúchame, el poder de Dios que está revelado en el evangelio es tan poderoso que va a salvar a un adúltero y asesino. ¿Cómo se llamaba? David. Lo va a salvar. Está entre los salvos. A un borracho. ¿Cómo se llamaba ese borracho? No me digan que no era borracho. Noé. ¿O no era borracho? Yo nunca he tomado en mi vida y nunca voy a tomar ni pienso tomar. Pero para hacer lo que hizo Noé, en psicología entendemos que él ya tenía cierto tipo de tendencias. Yo ni loco me voy a tomar. Yo he jugado fútbol con gente no cristiana y siempre te invitan a un vaso. Le digo, no, pero respétanos. Yo te pido más bien que tú me respetes. Yo estoy jugando fútbol y te respeto. Si tú quieres tomar, toma, pero yo no voy a tomar. Y me voy. ¿Entiende? En mis mejores épocas, cuando era goleador, ¿no? Ahora ya ustedes han visto que eso es tiempo pasado. Entonces, hermanos, pero el evangelio tiene ese poder de salvar a las personas. ¿Entiende? El evangelio tiene poder de salvar. Va a estar el rey David. Va a estar un mentiroso. No me digan que no era mentiroso Jacob. Qué mentirosazo era. Al punto que el suegro también tuvo que chantarle una hija por mentiroso. Pero ni así, seguía mintiendo. Estará entre los salvos. Un profeta que el Señor le manda a predicar el evangelio a Nínive y se va a un tour hacia el otro lado, huyendo de Tarsis, o se fue a Tarsis, ¿no? Es así. O sea, ese es el evangelio que tiene poder ¿de qué? De salvación. El evangelio tiene poder de salvación y seguirá teniendo el poder para salvar a las personas. Amén. Muy bien, sigamos, ahora sí volvamos al Romanos 1:16. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Pero eso no es todo. 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Esto va contra una doctrina que hoy día está famosa y que hay mucha gente que se deleita que es la mejor doctrina. Me refiero al calvinismo. El calvinismo enseña que en la eternidad Dios separó a algunas personas para que sean salvos y que en la eternidad Dios separó a otras personas para que sean condenadas. O sea, que Dios de manera arbitraria, digamos así, en la eternidad decide quiénes se salvan y a otros decide mandarlos ¿a dónde? Ay, qué doctrina tan fatalista. Esas no son buenas nuevas, porque yo seré el escogido y eso me genera un conflicto y una duda. Y ellos han inventado toda una teoría para tener perseverancia y seguridad, pero eso no es bíblico, eso es artificial. El texto dice para todo aquel que cree. Si tú crees en el evangelio, entonces estás dentro de los salvos. O sea, el evangelio es una oferta de salvación para todo aquel que cree. Y dice allí, al judío primeramente, y también ¿a quién? O sea que este evangelio no excluye, no margina. ¿Está entendiendo? Al judío, al griego, al romano, al inglés, al hispano, al quichua. Todos tienen opción ¿de qué? De este evangelio, de la salvación. Dios no excluye a las personas de la salvación. Es una teoría que no vindica el carácter de Dios,
que habla de un Dios arbitrario, imponente, autoritario. No, el Dios de la Biblia ha dado todo para que el hombre sea salvo, y es a través de este evangelio que las personas vienen a la salvación. Así que, hermanos, tú tienes la opción de aceptar la oferta de Dios, la salvación que Él nos trae, que Él ha hecho para ti, a tu favor. No es que tú estás excluido de esta salvación. Dios te invita también a través de la fe a ser parte de esta salvación para todo aquel que cree. Pero no queda allí. Sigamos en el verso 16, que es mucho más contundente, hermanos. Miren lo que dice el 17 ahora. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. ¿Sabes cuál fue el texto que dio inicio a la Reforma Protestante? Este que estoy leyendo ahorita. Y mi ministerio, en mi iglesia anterior, dependió de este texto, de la lectura y comprensión de este pasaje. Por eso perdí el ministerio. ¿Y qué tiene este pasaje que hace que algunos ministros pierdan el ministerio? Dice que el evangelio revela la justicia de Dios. Cuando Lutero leyó este pasaje por primera vez, Lutero estuvo descontento, desanimado. Este pasaje le produjo la mayor crisis religiosa en la vida a Lutero. Lutero dijo: qué malo que es Dios. ¿Cómo es posible que me engañe? Que si el evangelio es buenas noticias, pero si revela el evangelio, la justicia de Dios, ya son malas noticias. ¿Por qué? Porque él creía que la palabra justicia era la justicia de Dios que castiga al pecador. ¿Entiendes? La justicia del Sinaí, la justicia que te exige santidad y que si no lo cumples, entonces se te castiga. Lutero estaba interpretando de la manera como la gente en la Edad Media interpretaba el pasaje. La gente creía que la justicia de Dios era aquella que Dios te exige y que si no puedes tú cumplirla, entonces te castiga. Pero más adelante Lutero fue estudiando nuevamente el pasaje y se dio cuenta que esta justicia que revela el evangelio no es la justicia que castiga, ¿entiende? No es la justicia punitiva que acusa, que culpabiliza. Esa no es la justicia que revela el evangelio. La justicia que revela el evangelio es la justicia que salva al pecador. No es punitiva, es salvífica. ¿Está comprendiendo, hermano? Usted dirá: ¿cómo lo demuestra, pastor, que el evangelio revela esa justicia? Vamos a Romanos 3:21 para poder entender. Más adelante nomás. ¿Cómo es esta justicia? 3:21. Fíjese ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo está siendo bastante enfático y claro cuando dice que la justicia de Dios, de este Dios, se revela aparte de ¿qué? De la ley. ¿Entiendes? Si diría que la justicia se revela con la ley, todos estaríamos en una situación caótica. Pero esta justicia que está revelando el evangelio es separado, es aparte de ¿qué? Del evangelio. ¿Por qué no debería ser la justicia del Sinaí? Porque esa justicia nadie la puede cumplir. Vamos un poco a hablar de la justicia del Sinaí antes de hablar de la justicia de Dios que revela el evangelio. La justicia del Sinaí dice: no tendrás dioses ajenos. ¿Cuántos no pasan en su maquinita esta tiempo en esta maquinita? No sé cuánto tiempo la usas. Solo cuando trabajas quizás no la uses, pero hay gente que se pone audífono para estar ahí en su maquinita. No sé, ¿cuántas veces no pasas en esta maquinita? ¿Cuántas veces no deslizas y pasas el tiempo y el tiempo? ¿Y tienes otros dioses ajenos? ¿Cuántas veces para ti hay otras prioridades? ¿Cuántas veces no has elevado tu alma a cosas vanas y jurado con engaño? Entonces tienes otros dioses ajenos. Evidentemente, y la Biblia dice que el que infringe un solo punto la ley se hace culpable de todos. ¿Entiendes? No sé quién puede decir: no, yo no tengo dioses ajenos. Algunos tienen el fútbol,
que es más prioridad que otras. A otras la mujer. Imagínense. ¿Entiende? Pastor, pero sí tiene razón. La Biblia dice, santificarás el día de reposo. Y ya estás 2 horas y ya te quieres ir volando de acá. De la iglesia, ¿no? O sea, ya estás cansado, ya me voy, ya me aburre. Y vienes justo a la hora del sermón. No vengo al estudio bíblico, voy a venir solo al sermón porque me calma el sermón. El estudio bíblico me aburre. Esa es la justicia del Sinaí. ¿Está entendiendo? Pero queremos ser más enfáticos. De pronto hay hermanos que si vienen de hora a hora. Pero la Biblia también dice, no matarás. ¿Cuántos de ustedes no mataron hoy? ¿Cuántos mataron hoy día? No, pastor, yo no maté. La Biblia dice que aquel que se enoja contra su hermano ya es homicida y ningún homicida entrará en el reino. Así que si esta mañana te enojaste con tu esposa, eres un homicida. Te enojaste con tu hijo, eres una homicida. ¿Entiendes? Pastor, no sabía. Eso es la justicia del Sinaí. ¿Entiendes? No, yo no soy adúltero. Así no, usted no puede decir que soy adúltero. Pues la Biblia dice así, que cuando mires a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tú. ¿Y cuándo fue la última vez que vistes a una mujer? También va con las mujeres también. Si vistes a un hombre, vistes. Hay mujeres que miran al hombre. ¡Wow! ¡Qué hombros que tiene! Imagínate Brad Pitt en un ascensor junto contigo. ¡Qué hombrote! Dios mío, se te va lo cristiano. O los hombres, Angelina Jolie, ¿no? ¡Wow! ¡Qué exuberante! Se nos van los ojos. ¿Entiende? Y la Biblia dice que el que mira a un hombre, a una mujer, estoy interpretando, ya adulteró con ella. Así que no me digas que tú no cumples la justicia de Dios. Esa es la justicia del Sinaí. El hombre que cumpla vivirá por ellas. Pero ¿cuántos de ustedes realmente han cumplido la justicia de Dios? ¿Cuántos de ustedes han satisfecho al Sinaí? Quiero ir un poco más. ¿Sí saben que en la justicia del Sinaí hay que comer? Los alimentos, los animales limpios y los animales inmundos. Y estos días que vine de Ecuador, me dijo mi hermano pastor, tráeme 5 cuis. Y dentro de la justicia del Sinaí está que no comerás cuy. ¿Sí saben eso o no? No comerás chancho ni animal pezuñento. ¿Sí me entiendes? Es claro. Cangrejo, ahí entra eso que nos gusta, ¿cómo se llama? Eso, camarón, exactamente. Entonces no me digas que tú cumples la justicia de Dios. Diezmarás todo. Ya viene la ofrenda. Y uno se da cuenta, viene la ofrenda y el tesorero. Vamos a orar. Y ahí, gracias a Dios, van a orar. Entonces agarra su billetera. Y más chiquitito. ¿Y cómo puedes creerte que eres justo? Evidentemente, por todo lado que hablemos de la justicia humana, nosotros no podemos satisfacerla completamente. Hemos fallado. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Así que todo lo que estamos aquí, ¿a dónde tenemos que irnos? A la paila, al infierno, por ser pecadores. Eso es el lugar que merecemos. ¿Entiende? La Biblia dice que no hay justo ni uno. Por esa razón es que Dios entró en la historia. Por esa causa es que Dios trajo a Jesucristo para que a través de su obra, de su justicia, el hombre alcance la vida eterna. Si tú vas al cielo, no es por tu obra, hermano, es por la justicia ¿de quién? De Cristo. Es por la vida de Cristo que tú vas al cielo. Es por la santidad de Cristo, no es por tu santidad, óyeme bien, no es por tu santidad, es por la santidad ¿de quién? Pero tú vas a escuchar en las redes sociales pastores que hablan de la santidad del hombre, que la santidad. Ellos no conocen la ley. Por eso hablan así, hablan cangrejadas. La única manera de ser salvo es a través ¿de qué? De la obra de Jesucristo. Y te lo voy a demostrar en el siguiente pasaje. Sigamos leyendo el 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, no vaya a la ley, no vaya al Sinaí, no vaya a los cangrejos. ¿Qué dice?
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la ley y los profetas hablaban de esta justicia, pero esta justicia se ha manifestado. Yo les decía que Dios tiene dos justicias: una justicia inherente en su esencia, pero hay una justicia que ha sido manifestada en la historia. Esa justicia que Dios revela es en Jesucristo. Miren lo que dice aquí, 22. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en qué? En Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Fíjate que esta justicia de Dios es en Jesucristo, y todos los que en Él creen son contados como justos y santos. Leamos el 23. Sí. Por cuanto todos y están destituidos de la gloria. Y nos está mostrando es que necesitamos de la justicia de Dios, porque todos hemos pecado, porque todos estamos destituidos del favor de Dios. Oh, hermanos, a veces nos hacen creer que somos más bonitos que otros. No, la gran verdad bíblica, y que hoy ya no se habla, es que somos pecadores. Cuando una vez la princesa de Inglaterra fue a escuchar a este predicador evangelista Knox, hace unos 200 años, la princesa fue al estadio a escucharlo y ella dijo: ya estoy cansada de que hablen mal de nosotros. Estoy cansado que digan que somos pecadores. ¿Por qué no habla el predicador de las virtudes? Porque no se estaba hablando de esto, que no hay justo ni en uno, que todos estamos destituidos de la gloria. Hermano, ninguno de nosotros se puede salvar por sí mismo, por su propia justicia. Como no nos podemos salvar por nuestra propia justicia, Dios mandó a Jesucristo para que a través de la vida de Él tú alcances la vida eterna. Ahora, la buena nueva sigue en el 24. ¿Cómo somos justificados? Por tu santidad, por tus obras, por tu ayuno, por tu ofrenda. ¿Cómo eres justificado? Es la verdad que tienes que entender. Estoy inventándome. El pasaje dice que tú eres justificado gratuitamente por, en inglés es free. Free. Salvation free. ¿Por qué se ríen? Es free. No te cuesta, nos viene sin costo. Gratuitamente. En griego, ¿sabes cómo es? Doré, es más profundo el griego. La palabra doré significa que no hay motivo, una razón que explique cómo es que Dios te justifica. ¿Entiendes? Es que porque me convertí, por eso Dios me justifica. Porque traje el diezmo hoy día, por eso me justifica. No hay razón. Doré es sin causa. Sin causa alguna, Dios te declara a ti inocente. Ese es doré. Y la otra palabra que está allí es gratuita. ¿Qué significa gratuita? Perdón, por gracia, sin merecerlo. Tú no mereces la salvación, pero Dios te la da. Ya apareces como ¿qué? Como justo. Pero pastor, ¿qué es justicia? ¿Qué es justificar? Te voy a explicar qué es justificar rápidamente. Justificar es un término legal. Tú estás en un juicio y has hecho, ¿verdad?, muchas cosas malas. ¿Entiendes? Entonces está allí tu abogado y el juez tiene que declarar dos cosas: o te absuelve, o sea, o te justifica o te condena. ¿Entiendes? Pero tu registro está manchado. Pero ahí está tu abogado. Tu abogado se presenta y dice: sí, es cierto, fulano de tal ha cometido estos actos. Fulano de tal ha hecho esto. Pero a este fulano se le ha regalado una justicia. Mi justicia, la justicia de Jesús. Entonces, por la justicia de Jesús, tú eres declarado ¿qué? Inocente. Y Dios te trata como si nunca hubieses pecado. Eso es justificación. Tú apareces sin culpa alguna, gracias al sacrificio ¿de quién? De Jesús. ¿Entendieron, hermanos? Esa es la maravilla de la justificación, sin culpa. Dios te declara inocente, sin culpa, gracias a Jesucristo, porque Jesús te regala su justicia y tú apareces sin culpa. Mejor lo voy a explicar de esta manera, creo que no me están entendiendo. ¿Cuántos han leído la historia de Don Quijote? A ver, levanten su mano. ¿Han escuchado la historia de Don Quijote? Sí, ok.
Sancho Panza, Don Quijote, ¿no? Dice que Don Quijote era un personaje que se había viciado por los libros de caballería. Y él leía ávidamente los libros de caballería. Y usted sabe, cuando uno tiene un vicio se olvida de comer. Así que él se olvidó de comer porque prefería leer los libros de caballería. La literatura dice que también se olvidó de dormir y leía libros de caballería. Y llegó el momento que él se creyó que era un caballero. Ah, no, caray, yo soy un caballero, soberano, rey, majestuoso. Y hasta verbo tenía para hablar, porque cuando uno lee se vuelve elocuente. Entonces por allí encontró un gordito, vio ahí medio comeloncito y le dijo: mira, yo soy un caballero andante y necesito un escudero, ¿tú puedes ser mi escudero? Como lo vio juicioso, lo acompañó. Por ahí se consiguió un burro, creo, un caballo así, flacuchento, y ese era su caballo. Unas tapas viejas por ahí y tenía su escudo. Así que comenzaron en sus andanzas. Sancho Panza era cuerdo y le preguntó: oye, pero si tú eres un caballero, hemos hecho tantas hazañas, no, yo quiero conocer a tu mujer. Cuéntame, ¿cómo es tu mujer? ¿Cómo es ella? Ah, no, caramba, mi mujer es la más bella entre todo el planeta. Mi mujer es como el cielo azul. Ella toda bella y hermosa. No hay una como Dulcinea del Toboso. Para Don Quijote, su mujer era la mujer más preciosa de la tierra. Entre todas las mujeres, ella toda bella, delicada, majestuosa, y vive en el Toboso. Entonces el gordito, oh, caray. Y como tenía, usted sabe, labia, digo, está bien, vamos a conocerla. Así que se pegaron el viaje para conocer a la tal Dulcinea del Toboso. Y entonces en eso que están subiendo por una montaña, Don Quijote se emocionó, dijo: ahí está mi Dulcinea del Toboso, la mujer más bella. Entre las mujeres como ella, ninguna. Y Sancho dijo: ¿y dónde está? La del medio es. Habían 3 campesinas que venían. La del medio es. Y a medida que esa mujer se fue acercando, era una mujer flaquita, tenía la nariz así grande como una bruja, uñas así, todo ella arrugada, viste, maltrecha. Pero para Don Quijote, ¿qué cosa era? La más hermosa entre todas las mujeres. Bueno, quiero decirte que Dios es como Don Quijote. Cuando Dios habla de ti, te ve a ti como ¿qué? Como el más obediente entre todos. ¿No has conocido a mi siervo Job? Como él no hay ninguno. A David le llamó conforme a su, pero no lo era. Porque hay gente que no sabe explicar ese texto. No lo era. Dios lo trataba, lo declaraba como justo, no siendo. Esa es la virtud de Dios. Que Dios te considera justo aunque no lo eres. Para Dios tú eres la persona más obediente y santa de la tierra, porque Él te ve bajo los ojos de su Hijo. Amén. Eso es justificación por la fe. Dios nos considera justos y santos. Nos trata como justos. Por eso cuando Pablo se dirige a la iglesia, los santos de la congregación, los santificados, no porque sean santos, sino porque desde la estima divina, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, ahora Dios te ve en su Hijo y te ve perfecto. Cuando yo me veo a mí, me veo pecador. Pero cuando yo veo a Cristo, me veo santo. Aplauso para el Señor. Hermanos, ¿entendieron? ¿Entendieron? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Cristo. Es la justicia de Dios, la vida de Él. La vida de Cristo es mi vida. En esa vida yo soy salvo. ¿Sabe por qué yo no me aparto de la iglesia? Porque entendí esto. Yo antes pensaba que la iglesia era orar, diezmar, ofrendar, portarse bien, que son cosas que en la iglesia hacemos, ¿verdad? Y no está mal. Pero la iglesia es más que eso. La iglesia tiene que ver con Cristo, el autor y consumador
de la salvación tiene que ver con tu Rey, que siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, un día por salvar tu vida, por rescatar tu vida, se desnudó, se despojó de todo, abandonó el cielo, la adoración celestial, vino a esta tierra, vivió una vida santa por ti, murió por ti, resucitó por ti, y por medio de él tú estarás en el cielo. Ese es el evangelio, la obra de Dios en Cristo, no la obra de Dios en ti, sino la obra de Dios ¿en qué? En Cristo, porque muchas veces hablamos de la obra de Dios en nosotros. Eso no es evangelio, eso es vida cristiana. La vida salvífica es la obra de Dios en Cristo. Hay dos tipos de vida: la vida cristiana y la vida de Dios en Cristo. La vida cristiana es diezmar, es ofrendar, es pero esa se hace por amor. ¿Entiende? No estoy negando que no hay que hacer obras, hay que hacer obras, pero viene de ¿dónde? De un corazón que ha sido perdonado, de un corazón que ha sido agradecido. Tú haces obras para la gloria y honra ¿de quién? De Dios. Yo termino con esto. Yo obedezco a Dios no porque me lo exija. Yo obedezco a Dios porque entendí quién es Él. Entendí lo que Él hizo por mí. Entendí que Dios me amó tanto, de tal manera, que dio a su Hijo en ofrenda por mi pecado, para que yo sea. De ahí ya no me quiero retirar. Si no me ofrecen algo mejor, yo no me retiro. Para mí mi seguridad está ¿dónde? Está en Jesús. No en la justicia de Donald Trump, de Bukele. No, esa justicia es humana. La justicia verdadera que salva, esa justicia es mi sostén. Esa justicia es mi alegría. Esa justicia me trae redención y vida eterna. Yo termino con lo que Pablo dijo en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor. Miren lo que dice Pablo. Yo creo que vale la pena que nosotros podamos observar este pasaje bíblico para entender bien de qué estamos hablando esta mañana, si alguien todavía tiene dudas acerca de su salvación. Filipenses, miren lo que dice. Tres. 8. Desde el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice así, no teniendo mi propia santidad, ponga allí, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, esa del Sinaí, mi propia obediencia, sino que en el día final Él me encuentre ¿con qué? Con la justicia de Cristo. Además dice, todo lo tengo ¿por qué? Por basura. En el griego es más fuerte. No dice basura, sino estiércol de perro. Todo lo tiene por estiércol de perro. ¿Para ganar qué cosa? La única justicia. Sea exaltado en el cielo y en la tierra la justicia de Cristo, porque a través de su justicia y su vida tú eres redimido. Tú no eres salvo por tu obediencia, tú eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. Tú eres salvo por la obediencia de Cristo. Los reformadores enseñaban, somos salvos por una vida que no hemos vivido, somos salvos por una sangre que no hemos derramado, somos salvos por la justicia de Cristo. Él vivió la vida que yo debía vivir a fin de que yo sea salvo por su vida. Él recibió mi culpa, mi pecado, por eso fue sentenciado, para que yo reciba su justicia, su obediencia. Y con esa obediencia yo me justifico delante de Dios y paso todos los juicios que Dios tenga. En esa justicia yo me cubro. En esa justicia está mi esperanza. En esa justicia está la certeza de mi
salvación. Te pregunto, hermano, hermana, ¿lo crees? ¿Tú crees que eres salvo solamente por la justicia de Cristo? ¿Tú crees que eres salvo solo por la vida de Cristo? Si tú lo crees, estás dentro del camino correcto. Tú has entendido lo que es el evangelio. Pero si tú estás pensando que por algo tuyo te justificas, entonces tú estás distorsionando el evangelio, porque el evangelio no enseña eso. El evangelio nos enseña que somos salvos por la vida que otro vivió. Soy yo salvo por la obediencia de Cristo. Soy salvo por la vida. ¿Cuántos lo creen? Aplauso para el Señor. El 18 de febrero tendré mi nuevo libro. Tiene 370 páginas. Estos días estuvo gratuito en internet, pero que creo que solo 41 personas pudieron adquirirlo gratuitamente. No sé si vieron un video mío por internet. ¿Sí? Entonces estuvo gratuito, pero ya Amazon pues está cobrando. Good, bad. Sí. No, look back, ¿no? Ok. Bad news. No, bad news no. ¿Cómo se dice mala suerte? Backlog, mala suerte. Pero en febrero me llega el físico. Las personas que desean conseguirlo, le digo, es como la Biblia, tamaño de la Biblia. Justamente hablo del tema de la justicia de Cristo, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en varios textos de la Biblia, ¿no? Hermanos, vamos a ponernos de pie para orar. Vamos a orar, ¿sí? Y si no me siguen todavía, yo tengo un canal que es Ministerio de la Cruz en YouTube. Los videos que predico están ahí. Ministerio de la Cruz en YouTube. ¿Está bien? Y en TikTok es Wycliffe Anduesa. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Señor, estamos muy agradecidos a tu persona, porque un día nos vistes a punto de perecer, sin esperanza, sin paz, y mandaste a Jesús para, a través de su vida perfecta, de su vida justa, de su muerte sustitutoria, nosotros encontrásemos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro único Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu vida que nos regalas y con la cual nosotros somos justificados delante de la presencia de Dios, y que estamos sin mancha ni arruga, porque Cristo nos ha perfumado con el perfume de su justicia. Que esta verdad quede grabada en los salones de mis hermanos y que puedan respirar la paz. Que sepan que al final de este mundo siempre Jesús gana. Que la victoria no es nuestra, es de Jesús, porque por su sangre nosotros hemos vencido. Acompáñanos hoy día, llévanos con bien a nuestra casa, que podamos tener un corazón también que te adore, que te alabe de todo humildad, y que te rinda culto en todo momento, que no desfallezca, sino que nos apoyemos en tu misericordia, en tu gracia y amor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, gracias, pastor, por el mensaje. Hermoso mensaje que nos enseña nuestro pastor. ¿Y cuántos escuchamos el mensaje? El rato de mensaje a veces agarra el sueño, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y vamos a cantar esta hermosa alabanza. Y después de esta alabanza vamos a pedir a un hermano que